Muy buenas tardes a todo el auditorio. Estamos en una emisión más de Doctores Online en TVO Diferente. Estamos grabando un programa especial. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cáncer de colon, pero nunca está de más por su frecuencia, que es pues muy frecuente, valga la redundancia, y que va en aumento. Y por eso es el tema que elegimos el día de hoy. Y para eso está el experto aquí con nosotros, el doctor Jesús Alfredo Ramos Silva. El doctor es cirujano coloproctólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. No, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y qué bueno que contamos aquí con tu participación y con tu trabajo aquí en Los Cabos. Cada vez tenemos más especialistas y subespecialistas aquí en la zona y qué bueno para tratar mejor las enfermedades, diagnosticarlas y curarlas si se puede en su mayoría. Así es, estamos aquí pues, para servirles y para platicar un rato sobre esta desafortunadamente cada vez más frecuente enfermedad. Nos mencionabas que ya tienes 4 años aquí en Los Cabos. Sí, tiene 4 años que llegué acá, trabajo en el IMSS, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, y recientemente estamos empezando la atención particular. Qué bueno, perfecto. La verdad que todos quisiéramos tener acceso a los servicios médicos y qué bueno contar con su experiencia aquí en Los Cabos. Y bueno, vamos a empezar a preguntarle, la primera pregunta que quiero hacerle, ¿qué tan frecuente es el cáncer de colon? Bueno, clásicamente el cáncer de colon ha sido descrito como una de las principales enfermedades malignas que aquejan a las personas. Sin embargo, en épocas recientes se ha habido un aumento muy drástico en la frecuencia, llegando en algunos sectores, en algunas edades, a ser la enfermedad maligna número 1, por ejemplo, en los hombres entre 35 y 45 años, y en mujeres la tercera causa de enfermedades malignas después del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino. Ha tomado mucha importancia últimamente y esto pues se debe principalmente a los factores asociados al cáncer de colon. Súper frecuente y muy joven ese, o sea, ya lo mencionabas, de 35 años en adelante. Ahorita vamos a entrar a ahondar en el tema y vamos a ver métodos de diagnóstico, prevención, edades y todo, ¿no? Pero pues bueno, o sea, es súper frecuente, ya lo mencionaste, está en los primeros tres tipos de cáncer a nivel mundial y pues bueno, aqueja a gran parte de la población. ¿Sí? Clásicamente no se veían antes muchos casos de cáncer de colon en etapas tempranas de la vida en niños, pero desafortunadamente ya empiezan también a verse y ser frecuentes. O sea, sí, súper raros eran antes, digo, salvo algunos síndromes o hereditarios o cosas extremadamente raras, afortunadamente, pero bueno, ahorita vamos a hablar por qué está aumentando la incidencia. Y bueno, la siguiente pregunta que quiero hacerte, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué causa el cáncer de colon? Bueno, los factores de riesgo clásicamente se dividen en factores relacionados al mismo paciente, factores relacionados con el ambiente y factores relacionados con la herencia, con la predisposición familiar. El factor de riesgo más importante es la edad. Los factores ligados a la misma persona. El principal grupo que está afectado son los pacientes mayores de 50 años. Pero repito, en los últimos años esto ha ido cambiando un poco, haciéndose más frecuente que en edades de los 20 a los 40 años se pueda presentar esta enfermedad. ¡Wow! 20 a 40. O sea que ya estoy en edad de... En cuanto a los factores ambientales, principalmente se deben a la alimentación. La introducción cada vez más amplia de los alimentos procesados, sobre todo las carnes sobrecocidas y embutidos, son los principales factores de riesgo asociados. Secundariamente, el alcohol y el tabaco también están involucrados. Cabe resaltar que hay un par de factores protectores bien conocidos, estudiados, aunque realmente su protección no está obviamente bien dilucidada. Uno de ellos pues es el café. Cabo Coffee, el mejor café de Los Cabos. Y el otro factor de protector es la ingesta de los antiinflamatorios no esteroideos.
Ok. Y por último, tenemos los factores asociados a la herencia, enfermedades familiares que predisponen la aparición del cáncer de colon. Entre ellos los más importantes, la poliposis adenomatosa familiar y los síndromes de pólipos amartomatosos. Dentro de ellos, la enfermedad de Peutz-Jeghers como la más importante. En general, pues estos son los factores de riesgo que nos predisponen a una enfermedad maligna del colon y del recto. Mencionaste las carnes sobre cocinadas, sobre cocidas, o sea, ¿te refieres a carnes asadas, ahumadas o este tipo de alimentación? Sobre todo el proceso de ahumado es el que tiene principalmente el mayor riesgo. La sobrecocción de las proteínas, para todos aquellos que piden su carnita bien cocida, es uno de los factores también asociados al desarrollo de cáncer de colon. No, pues con razón es tan frecuente, o sea, ¿quién en una, no sé, cierta edad, el alcohol, la carne asada, los embutidos, o sea, los conservadores, y bueno, a lo mejor la dieta pobre en fibra y estreñimiento también pudiera a lo mejor claro. Agregarle... Se agrega la importancia porque un paciente que no come la cantidad adecuada de fibra y agua, la materia fecal permanece más tiempo en contacto con el colon y hace más propenso al paciente. O sea, un proceso inflamatorio benigno en el colon pudiera causar a la larga o aumentar el riesgo de tener cáncer de colon también. Hay un par de estas enfermedades inflamatorias que están bien estudiadas que incrementan el riesgo de cáncer de colon. Son la colitis ulcerativa crónica inespecífica y la enfermedad de Crohn, que también cursan con un riesgo más elevado de desarrollar cáncer. ¿Cómo empieza el cáncer? ¿Empieza normalmente como un pólipo, como una úlcera, como una obstrucción? ¿Cómo es o bueno, en qué etapa lo diagnostican más temprano? La formación del cáncer de colon inicia con lesiones premalignas, llamadas pólipos. Dentro de ellos hay varios subtipos de pólipos y algunos que son más propensos a partir de ellos, desarrollarse el cáncer. Suceden una serie de mutaciones que tienen que ver con algunos genes que provocan mutaciones y otros que nos protegen de esas mutaciones, pero que su función está alterada. Para pasar de un pólipo a un cáncer que desafortunadamente se diagnostica en su mayoría en etapas tardías, pasa un largo tiempo. Y esto se explica porque el colon es un órgano hueco y tarda mucho tiempo en dar manifestaciones específicas que nos hagan pensar en un cáncer de colon. O sea, un pólipo en sí puede empezar como una lesión benigna y puede ir creciendo antes de darte síntomas, o sea, ser un tumor relativamente grande o infiltrar los órganos adyacentes antes de darte muchos síntomas. Normalmente cuando diagnosticamos un cáncer de colon han pasado por lo menos 10 o 12 años de que empezó la formación de dicho cáncer. ¡Wow! Increíble. O sea que si lo diagnosticáramos cuando es pólipo, hasta lo puedes quitar y ya te quitas ese riesgo, ¿no? Así es. Sí. Ahorita vamos a hablar un poquito más de las recomendaciones y eso. Pero sí hay mucha oportunidad en este tipo de enfermedades cuando el diagnóstico es de forma temprana. La mayoría del cáncer de colon se presenta ¿en qué parte del colon? O sea, ¿en la parte inicial, intermedia o final, distal del colon? ¿O dónde se encuentra? Esto es muy importante. Normalmente la mayor frecuencia es en la parte distal, en el recto y en la porción que se llama colon sigmoides. Y esto se explica porque precisamente esas dos partes son las que están más en contacto con la materia fecal. Con materia fecal densa ya. Exactamente, con todas las sustancias que comentamos hace rato en los factores de riesgo. Ok, o sea, son las partes más expuestas que tienen más daño crónico, digámoslo así. Más inflamación de forma crónica. Más inflamación crónica. ¿Y qué síntomas tienen los pacientes? ¿Cómo saber si puedo tener cáncer de colon? ¿O cuáles son los síntomas que pudiera presentar el paciente de manera inicial? Bueno, desafortunadamente, en etapas tempranas es muy difícil tener síntomas así característicos de sospecha de la enfermedad.
Generalmente cuando hay sintomatología ya hay un tumor de un tamaño considerable. Estos síntomas principalmente son la disminución en el calibre de las evacuaciones, el sangrado a través del ano, dolor abdominal, dependiendo del sitio donde pueda estar afectado el colon, y pérdida de peso que no esté relacionada con algún régimen dietético o con alguna otra situación que haga que el paciente disminuya su peso. Esos son los principales síntomas. En algunas otras ocasiones tenemos pacientes que debutan con esta enfermedad o que se dan cuenta de esta enfermedad al tener una complicación seria de la misma. Es decir, llega a crecer tanto el tumor dentro del colon que el paciente se tapa por completo. Entonces hay ausencia de evacuaciones, dolor intenso en el abdomen y generalmente se diagnostican hasta una cirugía de urgencia. O tumores igual tan grandes que provocan un sangrado muy intenso y el paciente llega a la sala de urgencias por una anemia muy severa. Entonces, básicamente son las probabilidades de la manifestación clínica de los síntomas de la enfermedad. Aquí en México, ¿qué se diagnostica temprano o tarde generalmente? Desafortunadamente tarde. Y el escenario más común en el cual nos enfrentamos día a día son ese tipo de pacientes que llegan con anemia importante por sangrados continuos a los cuales no se les ha hecho mucho caso y ya cuando es de forma importante se hace el diagnóstico. Para este tiempo normalmente ya está todo muy avanzado. ¿Qué es más común, en hombres o mujeres? Es más común en hombres. Y también son los pacientes que menos decimos, o sea, los que menos van al doctor, sí. Los que ahorita se me va a pasar, el dolor, la molestia, el sangrado es normal, o sea, no nos atendemos. Por la misma mentalidad de nuestra sociedad, pues hay mucha vergüenza en cuanto a comentar que hay problemas en esa región del cuerpo, pues no es muy común que un hombre llegue y nos comente de primera mano, ¿sabe qué? Tengo sangrado a través del ano. Okay. Entonces, eso dificulta aún más pues, la atención temprana del problema. Pues para eso precisamente son este tipo de programas, para informar a la población, para decirles, si eres hombre de esta edad en adelante, de 50 en adelante, pues revísate, o sea, no tiene nada de malo, al contrario. Y si no, si eres familiar, si tienes algún familiar, papá, abuelo, no sé, esposo, oye, pregúntale o sí. Platica con él o sea, oriéntalo y llévalo a revisarse al doctor para diagnosticarlo, porque es súper frecuente, ya lo mencionábamos. Y bueno, las recomendaciones del diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo es el diagnóstico ideal de este tipo de problemas? Esta es una enfermedad que se diagnostica por histopatología. Es decir, hay que tomar una muestra del tumor y mandarlo a un especialista para que sea analizado por microscopio. Así es como se establece el diagnóstico de la enfermedad. La forma en la que, la mejor forma para tomar esta biopsia es a través de un estudio de colonoscopía. Okay. Es un estudio endoscópico donde se ve por dentro todo el tubo digestivo bajo, desde el ano, recto y todas las porciones del colon. Mediante ese estudio nos permite, si encontramos algo sospechoso, no solamente capturar las imágenes con fotografías, sino también tomar la muestra. Ya sea que sean lesiones, como habíamos comentado, premalignas, los pólipos, o que ya se trate de un tumor ya bien establecido. Entonces, esa es la forma en la que se establece el diagnóstico. Las recomendaciones, por tanto, estriban en la viabilidad de hacer la colonoscopía. La colonoscopía es un estudio invasivo, el cual tiene sus riesgos y beneficios. Aparte del costo, no es un estudio que nos permita hacer un tamizaje amplio, como en el caso del cáncer de mama con la mastografía, okay. Que es barato, que es sencillo de hacer, con pocos riesgos y que se puede aplicar a una gran cantidad de personas. La colonoscopía, desafortunadamente, no la tenemos tan a la mano.
Entonces, hay recomendaciones ya bien establecidas para pacientes que están con un riesgo elevado de poder tener cáncer de colon. ¿Quién debe de hacerse una colonoscopía? Todos los pacientes mayores a 45 años deben hacerse un estudio colonoscópico. De preferencia, todos, aunque no tengan factores de riesgo. Que papá, hermanos y eso. O sea, aunque no tengas factores de riesgo, hombre, mujer, 45 años, acudir con el experto y ya ahí te va a valorar. Exactamente. La colonoscopía no tiene una periodicidad, o sea, no se hace establecidamente cada cierto tiempo, sino en base a los hallazgos de una primera colonoscopía se decide cuándo se tiene que realizar el control con una segunda. Ahora, pacientes que obviamente tienen antecedentes personales ya conocidos de enfermedades como las que comentamos hace rato, tienen que realizarse una colonoscopía. Y en el momento del diagnóstico de ese tipo de enfermedades. Ahora, para los pacientes que tienen un familiar de primer grado ascendente, es decir, mamá o papá, con un problema de cáncer de colon, la recomendación es que a la edad en que se diagnosticó al padre, le restemos 10 años. 10 años antes. Y ese será el momento de realizar una colonoscopía. Por ejemplo, papá diagnosticado a los 50 años de edad de un cáncer colorectal, aunque no haya síntomas, los hijos a los 40. A los 40 años forzosamente tendrían que hacerse una colonoscopia. Ok. Ya lo mencionaste, si hubiera un pólipo ahí, a lo mejor 10 años antes en el tiempo pudiéramos haberlo diagnosticado y evitar el cáncer. O sea, si está el pólipo, hasta quitarlo y ya te quitas el problema, ¿no? O sea, ahí se acabó el cáncer y ya no te dio. Ya no hay posibilidades de que crezca. Sí, claro. ¿Qué tan incómodo es la colonoscopía? ¿Duele? ¿Es rápido? ¿Cómo se realiza? Bueno, habitualmente el paciente el médico coloproctólogo o endoscopista tiene que ser asistido por un médico anestesiólogo. Okay. Se hace bajo un proceso de sedación para disminuir las molestias y las incomodidades. La parte más incómoda del estudio es el meter aire para poder ir avanzando entre los segmentos del colon. Se va insuflando aire para que se vaya abriendo el colon y pueda pasar el aparato para ir tomando las imágenes. De tal forma que la incomodidad realmente al final del estudio son cólicos por ese gas residual que puede llegar a quedar durante la colonoscopía. Es un procedimiento rápido habitualmente y los riesgos de este estudio puede presentarse sangrado y en casos más complicados puede llegar a haber una perforación del colon por un estudio de colonoscopía. ¿Qué tan grueso es el colonoscopio? De 10 a 15 milímetros. O sea, es como el dedo meñique, como la pluma casi. Pues normalmente el proceso se inicia realizando un tacto rectal. Más o menos es el calibre equivalente del dedo al aparato del colonoscopio. Te digo porque han salido varios comentarios o mitos o algo, ¿no? Que antes, no sé, los colonoscopios de antes que no eran flexibles eran más gruesos o más incómodos, pero ya lo mencionaste, o sea, tal vez los síntomas que pueda tener el paciente es por haber insuflado, por haber llenado de aire el intestino, pero no pasa como un gas, me imagino, ¿no? O sea, debe ser como sentir la sensación de tener un gas ahí que te echar. Y de hecho la recomendación posterior al estudio es que el paciente camine, precisamente para evacuar ese aire que se quedó ahí atrapado. Lo que comentabas, hay diferentes tipos de estudios y diferentes aparatos. Hay algunos estudios que solamente nos ven el recto y el ano, que son elementos rígidos que tienen su utilidad, pero la colonoscopía sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico. Flexible, o sea que ese llega hasta la parte inicial del colon, o sea... Así es, terminamos todo el colon y se canula los últimos 10 centímetros del intestino delgado.
Mucha enfermedad también ahí, ¿no? Entre el colon y el intestino delgado encontramos varias enfermedades también frecuentes. Así es. Es una zona de alto tránsito y siempre está con inflamación generalmente. Pues ya escucharon las recomendaciones, la verdad que no es nada incómodo o sea, es tolerable y si es necesario hacerlo, pues deberían de hacerlo y es un estudio preventivo y de hasta curativo en el momento, o sea, es muy, muy bondadoso el poder realizar este tipo de estudios, ¿no? Y bueno, el diagnóstico, lo mencionaste, se hace por una biopsia y lo ve el patólogo al microscopio y ya tenemos el diagnóstico de cáncer de colon. ¿Y ahora cómo se trata? Bueno, ahí sí es un poquito complicado entrar en detalles de tratamiento. Lo primero que hay que hacer ante un diagnóstico de un cáncer de colon es ver en qué etapa está. Etapificarlo, eso. Etapificarlo, exactamente. Hay básicamente 4 etapas clínicas en el cáncer, que obviamente van aumentando la complejidad del manejo dependiendo de la etapa. A grandes rasgos se consideran etapas tempranas la etapa 1 y 2. Etapa se conoce como regionalmente avanzada la etapa 3 y una etapa pues extendida o metastásica la etapa clínica 4. En el caso de las 2 primeras etapas, el tratamiento base es la cirugía. Okay. La erradicación del tumor, junto con una resección adecuada de los ganglios que están en la cadena, pegados a la cadena, a la red venosa del órgano. En el caso de la etapa clínica 3 es la cirugía completamente resectiva y ahí forzosamente va acompañada de una terapia sistémica, principalmente la quimioterapia. Okay. Y en la etapa clínica 4, en muchas de las ocasiones ya no se puede brindar un tratamiento quirúrgico, curativo. Ya no se puede operar para quitar el tumor. Entonces, muchas veces se reserva inicialmente para quimioterapia y a veces de forma únicamente paliativa se puede dar quimio o radioterapia para aliviar la sintomatología del paciente. Ahí lo que se puede hacer, a lo mejor si el paciente no puede ir al baño, es le dejan una cirugía para... Sí, ya todo eso cabe dentro de los cuidados paliativos que van encaminados a aliviar algún síntoma específico que esté presentando el paciente que ya no tiene desafortunadamente oportunidad de tratamiento curativo. Pero bueno, no queremos diagnosticarlo ahí, ¿no? Para eso es esto, sí. Para diagnosticarlo en etapa temprana. Y bueno, ya lo mencionaste hace rato que desafortunadamente el diagnóstico más común aquí en México es en etapas, ¿qué será? ¿3 y 4? Sí, normalmente la etapa clínica 3 es la que normalmente nos encontramos en un paciente que llega al servicio de urgencias, por ejemplo, lo comentábamos, por sangrado o por obstrucción del órgano, normalmente es en esa etapa clínica. Híjole, pues quisiéramos diagnosticarlo en una etapa 1 o etapa 2 para que el paciente... Digo, supongo que a veces el cáncer de colon hasta puedes hacer resección y anastomosis, ¿no? O sea, digo, sí, no sé si es que fuera posible, pero... Sí, hay muchos, obviamente hay muchos puntos ya más específicos a evaluar en cada caso de forma individual, por eso cobra mucha importancia que se acuda al médico experto y se tapifique, para que se pueda tapificar adecuadamente y se den las opciones de manejo. Muchos casos donde tenemos la oportunidad de etapas clínicas tempranas, sí se hace el procedimiento curativo, se hace la resección y al mismo tiempo se reconstruye el tránsito, permitiendo que el paciente no tenga la necesidad de tener un estoma, una colostomía, una ileostomía y poderle brindar oportunidad de curación al paciente. Curarse, claro. Y la verdad que cuando me ha tocado platicar con estos pacientes que le preguntas, o sea, de manera retrospectiva, ¿y cuándo empezó con los síntomas? ¿Cuándo empezó a hacer ese lapizazo? ¿Cuándo empezó a hacer popó delgadito? No, doctor, pues ya tengo meses o hasta años, te dicen. ¿Y por qué no había venido? Pues es que pensé que se me iba a quitar. Y no sospechaba. Pues sí sospechaba, pero, o sea, desidia. Y, o sea, bueno, o sea, a los primeros síntomas... acude con el experto, ya sabemos que te puedes curar y a lo mejor muy
sencillo, o sea, ojalá con una colonoscopía y resección de pólipo o con una cirugía de este tipo en una etapa pues temprana, digámoslo así. Entonces, pues qué bueno que todos pudiéramos tener la educación de podernos revisar para prevenir y tratarlo y curarlo a todos los pacientes. Sí, darle esa oportunidad. ¿Crees que el cáncer de colon vaya a disminuir en los próximos años o se espera que vaya a aumentar o qué nos dicen las estadísticas? La tendencia en los últimos años ha ido a la alza. Ha pasado, te repito, como dijimos al principio, a ser una de las principales enfermedades malignas en la sociedad, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Principalmente los países llamados desarrollados, los países de primer mundo, asociado al tipo de alimentación que se lleva, son los principales afectados. Hay también algunas cuestiones étnicas que aumentan el riesgo, pero principalmente los factores ambientales son los que están aumentando los casos a nivel mundial. Pues sí, si tomamos en cuenta la edad, pues obviamente la esperanza de vida o los pacientes, los humanos vivimos más, entonces ahí tienes un factor que no va a disminuir. La alimentación, pues también, o sea, los alimentos procesados, embutidos o las proteínas muy asadas o muy, o sea, ahumadas, asadas, lo que mencionamos, el alcohol, pues también va en aumento. Entonces, bueno, o sea, ahí la clave sería diagnosticar temprano o cambiar los hábitos o qué crees que sea más fácil. Cambiar los hábitos sería lo ideal, pero bueno, eso nos deja también un porcentaje de personas que tienen ya problemas ya diagnosticados o familiares, que a pesar de que cambien la alimentación, hay algunos síndromes, algunas enfermedades, que no es cuestión de si vaya a tener un cáncer o no, sino de cuándo lo va a tener. En el ejemplo de la poliposis adenomatosa familiar, el riesgo de presentar cáncer es del 100%. Wow. Entonces, si está diagnosticada esa enfermedad en la familia, los demás familiares hacia abajo van a tener cáncer de colon sí o sí. No hay forma de que no lo tengan. Entonces, la detección temprana en estos pacientes es muy importante porque no es o sea, ya sabemos que va a tener cáncer de colon, pero no es lo mismo una etapa 1, una etapa 4. Claro. Las opciones de terapéuticas son muy diferentes. Pasa algo algo que es curioso, porque muchas de las personas que se han visto que tienen un riesgo más elevado son personas que migran. Por ejemplo, hay un alto porcentaje de personas de origen asiático que migran a los Estados Unidos y ellos tienen un riesgo aún más elevado. Eso nos habla de que precisamente el cambio de dieta, el cambio del tipo de alimentación, tiene mucho que ver para el desarrollo de cáncer de colon. Increíble, sí, bueno, supongo que es de alimentación así, que, o sea, que sea un cambio drástico, ¿no? Como ellos que cambian de continente, pero, por ejemplo, aquí Los Cabos, que somos mucha gente de fuera, o sea, a lo mejor también tiene un poco que ver, ¿no? Sí, aquí también. Cambios en la alimentación. A lo mejor en menor medida y a lo mejor no estudiado porque es dentro del país, pero... Aquí recibimos, yo soy uno de ellos, muchas personas que venimos del sur del país, yo soy de Oaxaca, donde la alimentación es muy diferente a la que se tiene acá. La alimentación allá está más basada en vegetales que en carne, y cuando llegamos acá, aquí es un poco diferente, aquí hay más consumo de carne. Entonces también es un factor importante. Muchos de los pacientes que atendemos nosotros en el Seguro Social son de la parte sur del país, centro y sur del país. Así es. ¿Fumar es un factor de riesgo también para el cáncer de colon? Fumar también es un factor de riesgo, no solamente para el cáncer de colon, para todos, básicamente, ¿no? Para todos los cánceres. Salvo alguno por ahí que es protector, no me acuerdo si es CUSI o Crohn, pero alguno que es, pero bueno, o sea, no es la recomendación fumar. Tomen café mejor y la dieta rica en fibra y evitar estos alimentos, ya lo mencionamos, hacerse sus revisiones periódicas. Nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de irnos, quiero preguntarte, o sea, ¿qué recomendaciones tienes a los pacientes o a nuestros colegas médicos para que te envíen a los pacientes? O sea, ¿qué es el paciente ideal que tú quisieras recibir para tratar y que se alivie?
Bueno, de forma ideal, pues como ya lo comentamos, todo paciente arriba de los 45 años de edad tiene que acudir a una cita preventiva con un experto. Ya de ahí se tomarán determinaciones sobre quiénes tienen la indicación estricta de colonoscopía y quiénes a lo mejor pueden ser evaluados con algunas modalidades menos invasivas de estudios. Entonces la recomendación es acudir al 45 años, acudir con el experto contigo. Ahora, en el caso de presentarse, es muy importante porque lo hemos visto con los pacientes, en ningún momento es normal tener sangrado a través del ano. Ok. Entonces, si se presenta, a lo mejor no es una enfermedad maligna, a lo mejor no es un cáncer, pero se tiene que atender. Se tiene que diagnosticar, se tiene que atender y brindar manejo de forma pues inmediata. Realmente tener sangrado es realmente una urgencia. Algunos de los otros síntomas son a veces un poco más difíciles de reconocer. La disminución del calibre puede ser variable, a veces tenemos periodos de diarrea, periodos de estreñimiento, pero básicamente es eso. El sangrado a través del ano no es normal en ningún momento. O sea, acudir rápido, ¿no? Supongo que lo más común sería alguna enfermedad hemorroidal, ¿no? Pero bueno, o sea, tienes que acudir de todas maneras, como dices, o sea, hay que revisarse ya. Sí, el problema con esa cuestión es que puedes tener una enfermedad hemorroidal y también tener un tumor. Sí, es cierto. Entonces, lo ideal es, por todo paciente que tenga esa manifestación, acudir a su médico. Pues bueno, ya lo escuchamos aquí, estuvo con nosotros el experto. Les voy a dar los teléfonos para citas y consultas con el doctor, valoraciones. El teléfono es 634-105-8681. Lo voy a repetir, 634-105-8681. El doctor tiene su consulta privada en Cabo Clinic. Es una clínica hospital nueva aquí en el centro de la ciudad. La dirección es Félix Ortega y Zaragoza, en la colonia Matamoros. El teléfono de ahí de Cabo Clinic es 624-22-411-39, 624-22-411-39. Pues ya lo escucharon al doctor Ramos, Jesús Alfredo Ramos Silva, es cirujano coloproctólogo. Qué bueno tenerte por acá y esperemos grabar otro programa por ahí Claro pronto que sí. Contigo, doctor. Cuando gusten, estamos disponibles y hay muchos temas en cuanto a la coloproctología interesantes para platicar con todo el público. Claro que sí, nos vemos pronto con otro programa interesante de coloprocto y muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nos vemos. Gracias a todo el auditorio.